Muy buenas tardes, maestro. Nosotros somos el equipo número 3 y estamos conformados por Moisés Ábalos Hernández, Kenia Sofía Gómez Velázquez, José Eduardo Hernández Mata, Ludwika Mauri Cordero, Carlos Alberto Ramos González y su servidor Leo Jaciel García Pizá. Bueno, ya estamos en los últimos temas que nos faltan para terminar nuestras exposiciones. Y a continuación lo voy a dejar con mi compañero Carlos para que nos explique un poco sobre el análisis de datos cuantitativos. Ok, sí, siguiente diapositiva. Ok, pues aquí podemos observar el contenido que vamos a explicar en este tema, qué procedimiento se sigue para analizar cuantitativamente los datos. Paso 1, seleccionar un software apropiado para analizar los datos, lo cual es muy importante. Después viene el paso 2 y 3, que es ejecutar el programa y explorar los datos. Paso 4 y 5, evaluar la confiabilidad y validez, analizar mediante pruebas, o sea, analizar que la información sea precisa y correcta. Y paso 6 y 7, realizar análisis adicionales y preparar los resultados para la investigación. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué procedimiento se sigue para analizar cuantitativamente los datos? Al analizar los datos cuantitativos debemos recordar dos cuestiones. Primero, que los modelos estadísticos son representaciones de la realidad, no de la realidad misma. Y segundo, los resultados numéricos siempre se interpretan en contexto. O sea, debemos de tener en cuenta que los resultados de los análisis se van a aproximar a la realidad, más no es la realidad misma. O sea, no podemos estar totalmente asegurados o confiados de que va a ser lo mismo, pero sí se puede aproximar al resultado que queremos. Y en segunda cuestión, pues tenemos que categorizar la información. Como decía aquí el ejemplo, la presión arterial de un bebé no va a ser igual a la de un adulto mayor. Entonces sí hay que ir categorizando la información. Y contamos con 7 fases. La fase 1 es seleccionar un software apropiado para analizar los datos. La fase 2, ejecutar el programa. Cualquiera, hay muchos programas para analizar los datos. La fase 3, explorar los datos, que es analizar descriptivamente los datos por variable y visualizar los datos por variable también. La fase 4, evaluar la confiabilidad, validez y los instrumentos de medición. Esto para asegurarnos que la información sea verificada y concreta. La fase 5, analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas y ver que estas hipótesis pues sean cumplidas. La fase 6, realizar análisis adicionales para un complemento de la información. Y por último, la fase 7, preparar los resultados para presentarlos, ya sea mediante tablas, gráficas, figuras, cuadros, etc. ¿Qué procedimiento se sigue para analizar cuantitativamente los datos? Hay diversos programas para analizar estos datos. En esencia, su funcionamiento es muy similar e incluyen las dos partes o segmentos. La primera parte es para que se comprenda la segunda. O sea, sin la primera, pues no podemos hacer la segunda porque esto es en proceso y necesitamos de esa primera parte para que la información pues sea comprendida. Las definiciones, desde luego, las prepara el investigador. Lo que éste hace una vez que recolecta los datos es precisar los parámetros de la matriz de datos en el programa, es decir, nombre de cada variable de la matriz que equivale a un ítem, reactivo, identificador, categoría o subcategoría, dependiendo del contenido de la información. Y por último, introducir o capturar los datos en la matriz, lo cual es como cualquier hoja de cálculo. O sea, registrar la información en una hoja de cálculo. Y tenemos aquí que los programas más importantes son dos, Decision Analyst y SAS. Esos dos programas se han comprobado que son los más importantes para analizar los datos.
Después tenemos la fase 2. La mayoría de los programas son fáciles de usar. Estos son muy, con ayuda de, con ayuda de estudios para saber cómo utilizarlos, pues es muy fácil. Lo único que hay que hacer es solicitar los análisis requeridos, seleccionando las opciones más apropiadas, o sea, las más que nos van a facilitar el uso de ellos. La fase 3 consiste en la inmediata ejecución del programa, en donde se inicia el análisis. Y pues aquí tenemos algunos pasitos para hacerlos. Número 1, formulamos las preguntas de investigación que pretendemos contestar. Número 2, visualizamos un alcance expiatorio, descriptivo, correlacional o explicativo, cualquiera de esos 4. Número 3, establecemos nuestra hipótesis o estamos conscientes de que no la tenemos, o sea, descartamos o afirmamos la hipótesis. Número 4, definimos las variables, cuáles son, para que queden claras. Número 5, elaboramos un instrumento que conocemos como ítems o indicadores, que ayudará a medir pues las variables. Después pasamos a la fase 3, o seguimos en la fase 3, mejor dicho, en donde nos explican que una distribución de frecuencias es un conjunto de puntuaciones respecto de una variable ordenada en sus respectivas categorías, y generalmente se representa como una tabla. O sea, organizamos, jerarquizamos la información en categorías para que esté más clara. Y también nos dice, ¿qué otros elementos contiene una distribución de frecuencias? Puede completarse agregando los porcentajes de casos en cada categoría, los porcentajes válidos, eso sí, excluyendo los valores perdidos y los porcentajes acumulados, es decir, los porcentajes de lo que se va acumulando en cada categoría, desde lo más bajo hasta lo más alto. Y pues aquí tenemos imágenes de los tipos de gráficas que podemos utilizar para dicha investigación o para el registro de la información. Después, ¿cuáles son las medidas de variabilidad? Seguimos en la fase 3 y nos dice que las medidas de variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de medición, en la escala variable considerada, y responden a una pregunta muy importante. ¿Dónde están diseminadas las puntuaciones o los valores obtenidos? O sea, responde esta pregunta con dicha información. Y hay 3, que son el rango, desviación estándar y varianza. El rango es la diferencia entre la puntuación mayor y la puntuación menor e indica el número de unidades en la escala de medición que se necesitan para incluir los valores máximo o mínimo. La derivación es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media, o sea, a este cálculo que se realiza. Esta medida se expresa en las unidades originales de medición de la distribución y se interpreta con relación en la media. La varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado y se simboliza como S2, en un concepto estadístico muy importante, ya que la mayoría de las pruebas cuantitativas pues se definen en este. Después está la fase 4, que es la evaluación de la confiabilidad o fiabilidad y validez lograda por cualquier instrumento de medición. Esta se calcula y se evalúa para todo el instrumento de medición utilizado, o sea, para toda la información. O bien, si se administraron varios instrumentos, se determina para cada uno de ellos. Esto para una mayor certeza y argumentando que la información sea correcta y sea verificada. Entonces, pues establece la fiabilidad para cada escala y para el total de escalas. Los procedimientos más utilizados para determinar este proceso son la medida de estabilidad, qué tan estable es la información o los datos registrados, métodos de formas aleatorias o paralelas, si son iguales o son diferentes, después métodos de mitades para partidas, y por último, medidas de coherencia o consistencia interna. O sea, es un profundo análisis de la información. De dicha información se hace un profundo análisis para ver qué tan coherente y qué tan razonable es la información que queremos registrar en los datos cuantitativos.
Bueno, en este punto entramos a la fase 5, que nos dice analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas. Eh, bueno, en esta parte se tiene que analizar muy detalladamente las hipótesis con base a pruebas estadísticas, las cuales voy a mencionar ahorita. Una de ellas es la recolección de datos de muestra. La siguiente es cálculo de estadigrafos. El tercero es inferencia de los parámetros mediante técnicas estadísticas apropiadas. Bueno, aquí lo que nos quiere decir es que el propósito de la investigación va más allá de describir las distribuciones de las variables. Bueno, en el siguiente nos hacen una pregunta: ¿en qué consiste la prueba de hipótesis? Bueno, sirve para especificar cuándo se puede aceptar o rechazar una afirmación sobre alguna población dependiendo de la evidencia que se vaya a recaudar por los datos que vayamos buscando. En este mismo diapositiva nos viene otra pregunta que nos dice: ¿qué es una distribución muestral? Bueno, la distribución muestral es el conjunto de valores sobre una estadística calculada de toda la muestra, que puede ser que se determine por el tamaño. Lo siguiente nos presenta las principales características de la distribución, que vienen en 5 pasos. El primero es unimodal, una sola moda. El siguiente es la asimetría, que es igual a 0. El paso número 3 es una función particular. La base, el número 4, es la base está dada en unidades de desviación estándar. El paso número 5 es mesocútica. Bueno, en el siguiente nos hacen otra pregunta, que qué se relaciona la distribución muestral y el nivel de significancia. Bueno, pues es la probabilidad de que un evento ocurra de entre 1 a 0, donde 0 se lleva más la imposibilidad de que ocurra dicho hecho, y 1 es más la certeza de que ocurra el fenómeno. Bueno, en la siguiente nos preguntan qué es prueba de hipótesis. Bueno, en este punto existen 2 tipos de análisis estadísticos que se pueden realizar para probar una hipótesis. El análisis paramétricos y los no paramétricos, ya que cada un tipo posee sus características y sus presuposiciones que lo sustentan. En el análisis paramétricos, la distribución poblacional de la variable independiente es normal. El universo tiene una distribución normal. También nos dice que el nivel de medición de las variables es por intervalos o razones. El número 3 es cuando 2 o más poblaciones son estudiadas que tienen una variable homogénea, básicamente. Bueno, aquí nos preguntan qué es la prueba de diferencia de proporciones. Esta sí es una prueba estadística para analizar si 2 proporciones o porcentajes diferentes significativamente entre sí. Lo que viene siendo, bueno, nos vienen dando 4 puntos, que es la hipótesis, que es la diferencia de proporciones en 2 grupos, variables, que es la comparación, se realiza sobre una sola variable. Si hay varias, se efectúa una prueba de diferentes proporciones por variable. El nivel de medición. Cualquier nivel, incluso por intervalos o razones, pero siempre expresando en proporciones o porcentajes. El cuarto, que es procedimientos de interpretación. Bueno, aquí, a diferencia de 2 proporciones diferentes, se coloca el número de casos y de porcentajes obtenidos para cada grupo y se calculan. Bueno, aquí ya vamos pasando a lo que es la fase 6, que es la realizar análisis adicionales. Bueno, aquí en este paso implica simplemente que una vez realizado nuestro análisis, es posible que decidamos ejecutar otros análisis o pruebas extras para que podamos ir confirmando
tendencias y evaluar los datos desde diferentes puntos de vista. Bueno, aquí nos da un ejemplo. Por ejemplo, podemos en una tabla de contingencia calcular primero chi cuadrada y luego pi lambda, t de Kramer y el coeficiente de contingencia. O después de una ANOVA, efectuar los contrastes posteriores que consideremos apropiados. Bueno, aquí resulta este paso un momento clave para verificar que no se nos haya olvidado un análisis pertinente en esta prueba. Bueno, acá en la fase 7 hay que preparar los resultados para presentarlos. Bueno, aquí lo que viene haciendo es que después de buscar toda nuestra información, tenemos que realizar, digamos que, un informe más o menos para presentar los datos que fuimos recaudando. Aquí para esto se recomienda, una vez que se obtengan los resultados de los análisis estadísticos, ya sean tablas, gráficas, cuadros o cualquier otro tipo de cosa, las siguientes actividades, sobre todo para quienes inician en la investigación. Bueno, aquí nos dice que hay que organizar los resultados, copiar las tablas en el programa con el cual se elaboran el reporte de investigación, comentar o describir brevemente la esencia y para final, elaborar un reporte de investigación. También nos dice que hay que revisar cada resultado, cotejar diferentes resultados, priorizar la información más valiosa y el último es volver a revisar los resultados para que no encontremos ningún error a la hora de presentar nuestros resultados que hicimos. Bueno, a continuación los voy a dejar con mi compañera Kenia para que ella les explique el reporte de resultados del proceso cualitativo. Buenos días, yo les voy a explicar el segundo tema, el número 11, que es el reporte de resultados del proceso cualitativo. Definir los receptores, usuarios y el contexto. Tenemos que una vez llevado a cabo esta investigación cuantitativa y se generaron los resultados, estos se encuentran puestos en métodos gráficos, que es necesario comunicar los resultados estructurados en un reporte, donde se debe describir la investigación y los descubrimientos. Debemos definir el tipo de formato mediante 3 precisiones. El primero es las razones por las que surgió la investigación, la segunda son los usuarios del estudio y la tercera el contexto en el cual. ¿Qué apartados o secciones contiene un reporte de investigación o un reporte de resultados en un contexto académico? Tenemos como número 1 que es la portada, que como muchos saben, la portada lleva normalmente lo que es el nombre de la institución, nombre de la persona o el catedrático que lo está escribiendo, la fecha de realización o entrega, eso depende mucho del escritor, y el tema o eso es, se puede añadir de manera extra, pero ya es muy personal, porque incluso existe lo que es una presentación, entonces se juega un papel en el que se decide en qué de las dos partes se pone. Como número 2 tenemos el índice. El índice es en donde se ponen los temas y se enumeran las páginas para que sea más fácil de buscar la información. En el número 3 tenemos lo que es un resumen, que son las palabras claves y más importantes de nuestro reporte. ¿Cómo nosotros vamos a saber qué es lo que vamos a poner en el resumen? Porque es exactamente lo que nosotros queremos llevar a investigar. No podemos caer en la redundancia, ni tampoco podemos hacer repetitivas muchas palabras, por lo que se busca ideas centrales para que vayan añadidas a ese resumen y se describa perfectamente lo que lleva esa investigación. En el número 4 tenemos términos claves, que son conceptos o definiciones de suma importancia en esa investigación. Y el 5 es el cuerpo del trabajo, que tenemos, que es la investigación tal y como nosotros la planteamos, sin quitar ni poner, es exactamente lo que nosotros llevamos a cabo al investigar.
Tenemos el número 6, que son las referencias. Las referencias son las fuentes confiables o las páginas, enciclopedias, libros o revistas en las que nosotros sacamos dicha información para nuestra investigación. Es importante recalcar que la información debe ser sumamente confiable y que cuente con un autor, porque es importante dar créditos a la persona que investigó esa parte para nosotros poder completar nuestra investigación, ya que si no, pues se conocería como lo que es el plagio. Y en el 7 tenemos lo que son los apéndices. ¿Qué elementos contiene un reporte de investigación o informe de resultados en un contexto no académico? Un reporte no académico contiene lo que son la mayoría de los elementos, pero cada elemento se trata con mayor brevedad y se eliminan las explicaciones técnicas que no se pueden ser comprendidas por los usuarios o lectores. Frecuentemente en el marco teórico y la bibliografía suelen omitirse del reporte o se agregan como apéndices o antecedentes, y cuando se incluyen son demasiado breves, o sea que se resume a lo más importante. Y desde luego a lo anterior, de ninguna manera implica que no se haya desarrollado un marco teórico, sino que algunos usuarios prefieren no confrontarse con este en el informe de investigación. Hay usuarios no académicos que sí se interesan por el marco teórico y las citas bibliográficas y referencias. Como se mencionó anteriormente, depende tanto de los lectores como del escritor. Cada uno, por ejemplo, personalmente yo leo un libro y digo, no, pues a mí lo que más me importa es el cuerpo, o sea, la información, no la investigación o lo que yo vaya a leer. A mí no me importa de dónde salieron, si fulanito de tal escribió tal cosa o aportó a eso, a mí no me interesa. Pero hay otras personas que se van mucho en las fuentes. Lo primero que hacen son leen el título y se van a la parte de referencias. Eso con el fin de saber de dónde sacó esa información esa persona y ellos corroborar si están dando los créditos correctos o también si la información es fidedigna. Recomendaciones para redactar un reporte de investigación. Los reportes de investigación requieren describir, revisar lo escrito una y otra vez y así editar, basándonos en nuestra propia crítica y los comentarios de los demás, hasta que estemos satisfechos con la claridad de nuestras explicaciones y la narrativa. Tenemos el primero, que es trabajar siguiendo un boceto. Nosotros antes tenemos que hacer un borrador. En ese borrador nosotros podemos poner, quitar, agregar, rayar, encimar, hacer lo que se nos dé la gana, porque sabemos que ese es nuestro borrador o nuestro boceto, para no regarla en el que ya vayamos a dejar firme. Tenemos que utilizar voz activa, mezclar adecuadamente los tiempos, eliminar términos ambiguos, ligar los párrafos puntualmente y buscar explicaciones de manera directa. A continuación, mi compañero José Eduardo les va a seguir explicando la siguiente parte de este tema. Ok, continuando con el tema número 11, tenemos una pregunta. ¿Hay guías o manuales para elaborar un reporte de investigación? Y la respuesta es que sí. Existen diferentes estilos de publicación a seguir, los cuales nos indicarán la forma correcta de cómo citar las referencias de un texto del informe e incluirlas en la bibliografía, así como la manera de presentar tablas, figuras, ecuaciones y otros elementos. Los más conocidos y principales son Vancouver, Harvard, Chicago, MLA y el que más se conoce en las instituciones como APA. Cada uno tiene sus propias reglas y puede encontrarse en manuales sobre el estilo específico. Al inicio de su desarrollo, algunos estilos se asociaron con distintas disciplinas, pero hoy en día esto ya no es así, ha cambiado. Ok, otra pregunta. ¿Qué recursos están disponibles para presentar el reporte de investigación? En la actualidad existen muchos recursos. Encontramos una gran variedad de programas de dibujo, gráficas, programas de presentaciones y elaboración de documentos, tal como Word, los cuales hace posible comentarios o inclusive mencionarlos todos. Los cuales hace imposible comentarlos o inclusive mencionarlos todos, porque son muchísimos.
por lo cual debe usarlos lo que conozca o tenga acceso a ellos, y recuerde que a pesar de que una buena presentación debe tener una buena riqueza visual, debe ser agradable a la vista, hay ciertas reglas que debemos de seguir. Pero, ¿qué criterios o parámetros debemos definir para evaluar una investigación o un reporte? Y es que un buen reporte debe demostrar que la investigación respondió con claridad al planteamiento del problema. Ese es el mejor parámetro. Hay reportes que han sido trascendentes, que sus hallazgos y recomendaciones han revolucionado ciertos campos y que han permanecido con el tiempo por la cantidad de información y la calidad que éstas implementan. Por ejemplo, Hernández Galicia, en 1970, realizó un estudio respecto a los efectos de los gases emitidos por la combustión interna sobre la contaminación de la atmósfera de la Ciudad de México. Sus conclusiones y pronósticos llegan hasta nuestros días y desafortunadamente no se acataron sus recomendaciones, y no es cuestión de clarividencia, sino que de que un estudio científico hecho rigurosamente puede predecir realidades, tal como Hernández Galicia lo hizo con la combustión de carbono en 1970. Eso es una realidad y la estamos afrontando todos. Ese es un ejemplo de un buen reporte de investigación. Siguiendo con el tema, tenemos dos preguntas. La primera, ¿con qué se compara el reporte de investigación? Segunda, y la propuesta o protocolo de investigación. El reporte se contrasta con la propuesta o protocolo de la investigación, la que hicimos al inicio del proceso, por lo que nos llevó a este final, que no se ha comentado en el libro, porque primero resulta necesario conocer el proceso de investigación cuantitativo. Todo el proceso se debe de llegar primero se tiene que conocer el proceso de investigación cuantitativa. Bueno, pues continuando un poco, retroalimentando lo que ya comentaron mis compañeros y mi compañero José Eduardo, es importante que nosotros sepamos cómo hacer un reporte de investigación de manera adecuada, ya que, como sabemos, existen muchos tipos de artículos, ensayos, resúmenes, reportes, tesis, tesinas, y así infinidades de cosas que nosotros podríamos confundir de cierta manera. Por ejemplo, me suena la tesis y la tesina. Yo a simple oído puedo decir que son lo mismo o que son similar. Sin embargo, no son lo mismo. ¿Y qué pasa cuando yo digo un análisis a un resumen? Sé que son cosas similares, pero que no son lo mismo, y eso ya lo tengo muy claro, porque un análisis es cuando tú lees un texto, una investigación, un libro, lo que sea, y lo haces de manera que busques analizar, valga la redundancia, lo que ese libro o ese texto te está dando a entender. O sea, tú vas a sacar tus propias conclusiones, y también puede que lleves, no sé, datos, que creo que es lo que sobresale de un análisis, ¿no? Si tienen datos importantes que poner y todo eso. En cambio, un resumen es poner lo más importante o lo más relevante a ese tema o a esa investigación, ya que el resumen se utiliza más que nada para saber lo concreto, para ir directo al grano, no se anda con tantos rodeos. Y pues, por último, queremos añadir que se deben seguir los pasos, como ya se fueron mencionando, conforme a las exposiciones y al libro de Roberto Sampieri. Como yo mencioné, en el reporte de investigación lleva lo que es portada, índice, resumen, y me parece que antecedentes. Son puntos muy fáciles de distinguir, la verdad. Y pues un reporte no es nada más que un resumen de una investigación, o así de esa manera lo vi yo conforme a esta exposición, en donde nosotros podamos exponer nuestros resultados de una investigación previa llevada a cabo. También es importante recalcar que el marco teórico juega un papel importante en el reporte, ya que de ahí se extrae la información. Y pues sin más que decir,
El equipo número 3 les agradece su atención prestada, esperando volver a vernos en un video muy pronto de alguna exposición, de cualquier libro o investigación. Y hasta pronto. Muchas gracias. Pueden apagar. ¿Y si puedes apagar tu micro? ¿La vuelves a iniciar o sigo? Sigue. Pero, ¿qué recursos están disponibles para presentar el reporte de investigación? Otra pregunta, y es que en la actualidad encontramos una gran variedad de programas de dibujo, gráficas, presentaciones y elaboración de documentos, los cuales hace imposible comentarlos e inclusive mencionarlos todos. Esta ya la dije. Vas a tener que cortar esa parte. Ok, y siguiendo, ¿con qué se compara el reporte de investigación?